bendiciones. En esta tarde vamos a continuar con las clases respectivas acá en este número 13. Estamos en la materia de la escatología. Ya estamos en la página 56. Continuamos entonces hoy con lo que es los sellos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Seguimos tratando y avanzando sobre este hermoso tema de la escatología, tema que actualmente algunos están hablando un poco sobre ello. Debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra. Reitero esto, debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra. Quiero aclarar que estos eventos se van a dar, por supuesto, dentro del gran sumo sacerdocio de Cristo, pero después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en el caso de ahorita, antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios no puede derramar ira sobre nadie, y Cristo tampoco, porque Cristo ahorita funge como nuestro abogado. Su objetivo es salvar a la gran mayoría, pero una vez que la iglesia sea arrebatada, la gracia se acaba. La gracia nuevamente, así como en el Antiguo Testamento, Dios derramó su ira sobre la humanidad, sobre los pecadores, sobre los rebeldes, sobre los contumaces. Nuevamente se va a volver a dar esa posibilidad en Dios, y esto va a ser justo juicio. No es que Dios lo va a hacer porque Él es Dios y porque Él quiere hacerlo, no, es por los que van a recibir estos juicios. Son los que no quisieron aceptar a Jesús ahorita durante el periodo de la gracia, y se quedaron para entonces pasar por la gran tribulación. Ya es culpa de ellos mismos, no es de Dios. Aclarado este punto, avanzamos. Ahora veremos que según el Cordero va abriendo los 7 sellos del libro, tienen lugar diferentes juicios, y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Para darle respuesta a esta pregunta, es fundamental que nosotros que notemos el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos estudiando de Apocalipsis capítulo 6 y el sermón profético de Jesús, el que ahora estamos estudiando de Apocalipsis 6 y el sermón profético de Jesús, el cual está registrado en Mateo 24. Consideremos algunos de los detalles en común entre ambos pasajes. Los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Nótese que termina con ese, en diferentes lugares, es decir, por todos lados. Mateo 24, 6 al 7. El quinto sello centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 9. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habría persecución contra los que aceptaran la predicación del evangelio del reino y no se dejaran sellar por el anticristo. Mateo 24, 9 al 14. La apertura del sexto sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestes son conmovidos. Apocalipsis 6, 12 al 14. Y una vez más el Señor también hizo referencia en su sermón a estos mismos acontecimientos.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna, por lógica, no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a la humanidad pecadora y rebelde escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero que viene a juzgar a los hombres. Apocalipsis 6, 15 y al 17. Y así termina también el sermón profético del Señor. Entonces, aparecerá la señal, segunda venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Acá viene Jesús como el Ben David. El detalle actual de Israel es que ellos han esperado a Jesús como un Ben David y les vino como un Ben José, vino como José el amado. Ahora, con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Es importante notar el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayudará a interpretar nuestro texto correctamente. El Señor nos da ciertas claves de gran utilidad para ello. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Aquí el Señor utiliza la figura de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el niño estará listo para nacer. Y del mismo modo, estos juicios que son descritos en ambos pasajes siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando intensidad según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle importante acerca de estos juicios es que son secúnticos, es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo, es decir, terminando o cerca a terminar el primer juicio, las primeras calamidades del primer sello, viene la del segundo y así sucesivamente. Aquí es como decía una canción aquí en Venezuela, que las costillas descansan mientras el palo va y viene. ¿Sí escucharon ustedes esa canción, verdad? Sí, es una canción la cantó un amigo por ahí que, hablando del mundo de los guerrilleros cuando los apresaban, que las costillas le descansaban mientras el palo iba y venía nada más y no había descanso. Bueno, algo así va a ser parecido acá. Uno atrás del otro. Ahora, otro detalle importante acerca de estos juicios es que son, bueno, ya pasamos aquí, en la historia de nuestro mundo actual hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre y las pestes, pero lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparados a los juicios que describe el libro de Apocalipsis 6 y Mateo 24. Mira esto, por decir una, aquí en Venezuela acaba de haber un gran terremoto en el cual hay más de 5,000 fallecidos, pero comida hay por demás. Es decir, si estuviéramos en una hambruna, la calamidad sería, aparte de la cantidad de muertos por el terremoto, por las cosas que le cayeron encima, que no hubiera comida para darle. Y por otro lado, que no hubiera medicina para atenderlo y no hubiera gente para
Si más bien tuvieron que rechazar a la gente y decirle ya, no traigan más esto, comenzaron a pedir selectivamente lo que necesitaban, porque gracias a Dios hay, gracias a Dios hay. Ajá. Y más bien diciéndole a la gente no vayan mucho porque es mucho montón de gente. Ahora, el propósito divino con todos los juicios es advertir a los hombres rebeldes que se levanten contra Dios, que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrá que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. El primer sello, el caballo blanco. Seguimos avanzando con esto. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 1 y 2. Si no analizamos este detallito así con cuidado, vamos a creer que ese individuo que se va a montar en ese caballo blanco es Cristo. Vamos a analizar, vamos a ver quién es ese tipo. La apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira, su justa ira, en los primeros 3 años y medio de la 70ª semana. Juicios que se darán mediante agentes humanos. Los juicios que se incrementarán al final de estos 3 años y medio de la semana Gesta son reveladas a la apertura del 7º sello. Juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras 5 trompetas. Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizarán como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revelan los juicios finales que se darán en las últimas 3 semanas y medias que te marcarán una gran tribulación, como nunca la ha habido ni la habrá. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparece 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicios sobre la tierra y debemos darnos cuenta que es el Señor que está en el trono celestial, de quien procede esta orden. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los justos juicios divinos. El Señor Jesucristo es quien abre cada uno de los sellos, pero son los 4 seres vivientes quienes con voz de trueno llaman a los jinetes a salir. El texto dice que Juan escuchó una voz potente. Estos seres vivientes que dan la orden a los jinetes a salir en ejecución tienen un pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. Note que son 4 seres vivientes y son 4 jinetes, por lo que se cree sin lugar a duda que cada uno de estos seres en su debido orden da voz de ejecución a los jinetes. Nótese que estos jinetes reciben orden de los otros 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes forman parte de las huestes angelicales que cumplen
una función única ante el trono de Dios y que son llamados querubines, según el testimonio del profeta Ezequiel, Isaías y Juan en el registro apocalíptico, Ezequiel 1, 12 y 20, Isaías 6, 1 y Apocalipsis 5, 6 y 4. Estos cuatro seres tienen rasgos distintivos diferentes. El primero es semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Ambos tenían 6 alas y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos. En cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías 6, 1 al 8. También aquí en Apocalipsis los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. Y miré, y aquí un caballo blanco. Juan está observando todo lo que ocurre y el primer caballo que ve aparecer es de color blanco. En el libro de Apocalipsis, en su mayoría que aparece el color blanco, es símbolo de pureza, santidad, verdad y victoria. Apocalipsis 2, 17, Apocalipsis 6, 11, 7, 13, 19, 14, 20, 11. En este caso, no es aplicable por razones que más adelante vamos a presentar. Le mostramos acá en los capítulos donde el color blanco siempre tiene que ver con pureza y todo lo bueno, todo lo puro, pero en este caso, aunque es color blanco, no tiene nada que ver con lo que le acabo de expresar. Lean los textos, estudienlos en su casa y analicen. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió, oiga, venciendo y para vencer. Aquí es donde algunos tienden a confundirlo con Jesús. En cuanto al jinete que lo montaba, hay evidencias que se muestran en el pasaje y aún desde el punto etimológico en algunos términos para aceptar que dicho jinete representa a la persona del anticristo y no al Cristo resucitado. Es decir, el que monta acá, este caballo blanco, es el anticristo. También se le puede llamar el falso Mesías, también se le puede llamar el antiungido. ¿Sí? Cabe igual. Ahora, en primer lugar, quien hace la apertura de los sellos es Jesús. Aquí tiene usted que tener este clarito aquí. Por consiguiente, por consecuencias que no puede ser Jesús el que venga cabalgando el caballo blanco. En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada común, los cuales descartan por completo que se esté haciendo alusión al mismo personaje. En tercer lugar, cuando cada uno de los sellos es abierto, trae en consecuencia una serie de tragedias que demarcan un estado de tribulación en los moradores de la tierra. Es inaceptable que después de la aparición de Jesús cabalgando en el caballo blanco se desate una serie de acontecimientos trágicos y devastadores. El primer jinete forma parte integral con los otros tres restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos de los cuales queda al margen Cristo. Y en cuarto lugar, no debemos comparar, oiga, el jinete del caballo blanco representado en este pasaje con el que está revelado en el Apocalipsis 19, que es otro.
11. Por razones que voy a presentar. El primer jinete se le da un calificado como el que sale como un vencedor. Esto es el del caballo blanco. ¿Sí? Para mantenerse en su victoria. Victoria que solo le durará muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. En el segundo jinete se le da unos calificativos que solo son propios de la persona del Cristo resucitado, el del Apocalipsis 19. En su muslo que indica la fuerza tenía un nombre escrito, el cual decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le llama fiel y verdadero. ¿Sí? El otro no se le llama fiel y tampoco verdadero. Sigamos avanzando. Su mirada como de fuego, que muestra su omnisciencia y su omnisapiencia, con el cual discernirá y juzgará a todas las naciones. Su ropa teñida en sangre, tipo de su sacrificio con el cual pudo redimir del pecado al grupo que le seguía como evidencia, con vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, tipo de una regeneración absoluta. Se le califica como el verbo de Dios mostrando su divinidad. El primer jinete tiene en sus manos un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera y ejemplar, hablando del anticristo. El segundo jinete, en contraste al primero, de su boca sale una espada aguda para regir y juzgar a las naciones con vara de hierro y anunciar el día de venganza de nuestro Dios. El primer jinete lleva una corona del griego estéfano, que es la corona que se le da a uno que ha ganado una batalla, pero que no ha librado el conflicto decisivo. Por esta causa, dice que salió venciendo para vencer, lo que indica que no ha vencido en su totalidad en forma absoluta. Hablando del anticristo, del caballo blanco que sale entre los cuatro, pero que sale de primero. Cabe destacar que de este tipo de corona, estéfano, que lleva el jinete del caballo blanco, es la misma corona que se le dieron a los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, el cual en acto de adoración se postraron ante el que estaba sentado en el trono y se quitaron las coronas y la pusieron a los pies del que estaba en el trono, que es Jesús, coronado con una diadema. Esto indica que la diadema como corona supera a la corona catalogada como estéfano. Apocalipsis 4:10. El segundo jinete, la cual es Cristo, traía una corona del griego diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas, luchas y al final de la jornada fue un triunfador y libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante, llamado guerra. Por esta causa, Jesús dijo: yo soy el que vivo, el que estuvo muerto, el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves que tiene que ver con autoridad del Hades y de la muerte. El segundo sello, el caballo bermejo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder
de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3 y 4. El segundo caballo era bermejo o rojo, como la sangre. Su misión era quitar la paz de la tierra. Representa la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos de tragedia, destrucción. Esto fue lo dicho por Jesús cuando expresó: habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación. La misión de este segundo jinete no es difícil, puesto que quitar la paz de la tierra es algo de lo más sencillo para el ser humano. La ambición, la evidencia, el odio, la maldad del corazón humano es causa constante de conflictos de todo tipo que llevan a los seres humanos a matarse los unos a los otros en guerras civiles, raciales, triviales, religiosas o entre naciones. Como el resto de los juicios, este también irá ganando en intensidad y cuando se acerque el fin de los hombres estarán hablando de paz y prosperidad. Y entonces vendrá sobre ellos, nótese lo que dice el que escribe, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera a Tesalonicenses, que escribe Pablo 5:3. Nótese que Pablo execra a la iglesia de aquí. Dice, y vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros. ¿Sí? Importante ese detallito. Si el primer sello termina con la venida del anticristo, aquí tenemos que la aparente paz que él traerá a este mundo será rápidamente sustituida por conflictos de una intensidad nunca antes conocida. El tercer sello, el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, apareció un caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los dos anteriores que llevaban armas de guerra en su mano, un arco y una gran espada, este tenía un yugo en la mano que hacía la función de una balanza. Sin duda es un extraño instrumento para un jinete, pero su función consistía en pesar el pan en tiempos de hambre. Por lo tanto, anuncia un tiempo de escasez de los alimentos básicos que provocarán racionamiento. El Antiguo Testamento anuncia que esta sería una maldición fruto de la desobediencia. Señoras y señores, seguimos avanzando sobre estas realidades. Cuando yo os quebranté el sustento del pan, conocerán 10 mujeres vuestro pan, o cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso.
y comeréis y no os saciaréis. Levítico 26, 26. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y por espanto. Ezequiel 14, 16. Esto todavía no les ha llegado por allá. Tomemos en cuenta que aquí Juan no está presentando una mortandad por inanición, por la falta de alimento, sino una señal que demarcará el fin de la era, señales que se darán antes del final de los tiempos, hablando del final de la gran tribulación, antes de que Cristo haga su aparición, que la va a hacer finalizando la gran tribulación, como el juez y rey, el que ha de juzgar y reinar ante todas las naciones. Este jinete representa la gran hambruna que se dará por la alta inflación que se desatará en el mundo entero. Las tres cosechas principales de Palestina eran los cereales, el aceite y el vino. Los cereales se encontraban el trigo, de donde se deriva el pan, y la cebada, donde se derivaban una serie de alimentos. Según el lenguaje bíblico, comer el pan por peso indica tiempos de escasez y de hambre. Levítico 26, 26, Ezequiel 4, 16. La hambruna que se da por la inflación, en cierto sentido, es el resultado natural de las guerras que ha traído el segundo jinete. Notemos el precio de los alimentos básicos. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el jornal diario de un trabajador común, Mateo 22. Y lo que quería, y lo que podría comer con él, comprar, con él en tiempos normales sería unos 10 kilos de trigo y 30, de cebada. Pero lo que aquí se describe es una inflación como nunca antes la ha habido en el mundo, hasta el punto que un denario apenas daría para una medida de trigo que equivale a una tercera parte de un efad o 3 de cebada. Esto sería completamente insuficiente para alimentar a una familia y las demás necesidades. Sin embargo, a pesar de esto, el jinete recibe una curiosa orden: pero no dañes el aceite ni el vino. Importante es, podríamos considerar el aceite y el vino como artículos de lujo en tiempos de hambruna. Así que al mismo tiempo que es imposible cubrir las necesidades vitales de los pobres, la provisión de los ricos, oigan, no cesa, aunque finalmente también ellos sufrirán los estragos de hambre. Esto fue presentado por Jesús en el sermón que diera en el Monte de los Olivos, según Mateo 24 y 27. Hablando de este tema, quisiera hacer una pequeña recordatorio de aquellos tiempos en los cuales todos nosotros hicimos severas y sendas colas para comprar harina. Los ricos la hacían. A ellos se las llevaron a sus propias casas, en las urbanizaciones. Todo el daño se lo hicieron a la población pequeña. Y esto impulsado por la empresa
más procesadora, no productora, procesadora de alimentos en la nación, que no necesitamos decir el nombre, pero yo ustedes la saben. Ahora, aunque esto no tenía nada que ver con nosotros, ni nada parecido. Estos son eventos que vienen, eventos que van a surgir y se van a dar en aquellos tiempos. Ahora, el cuarto sello, el caballo amarillo, y no es el de Cheo Hernández Prisco, para los que conocen la cultura criolla. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la, oiga esto, cuarta parte de la tierra. Oye, cuarta parte hay que ponerle. Para matar con espada, oiga, hambre, que el asunto no estaba bueno con la alimentación, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, las serpientes van a andar locas mordiendo, los tigres, todas esas fieras van a salir por ahí, los jaguares, las panteras, todos esos animales van a salir a comer gente. Apocalipsis 6, 7 y 8. El cuarto de el 4 de al caballo es de color amarillo, que en su original se escribió pálido, color que está asociado al de un cadáver. Por esta causa, el texto dice: tenía por nombre muerte. El término muerte tiene relación con el cuerpo físico, y el Hades que le seguía tiene relación con el espíritu y el alma, ya que el término Hades tiene referencia al lugar de los espíritus. Por otro lado, la palabra griega traducida como muerte es thanatos, que puede significar también peste. Este último juicio sugiere una impresión de profundo horror, y aunque todavía no ha llegado el momento de la destrucción total de este mundo, aún así tiene potestad sobre la cuarta parte de la tierra, matar al 25% de los seres humanos. Es algo totalmente espantoso, aunque todavía es un juicio parcial. Ahora, el 25% de 9 millones, ¿cuánto es? La mitad serían 4 millones y medio, y la mitad de 4 y medio, 2 millones 250 mil. Ajá. Que van a morir por causa de esta acción del caballo amarillo. Solo cuando regrese el Señor Jesucristo será abolida la muerte, y juntamente con el Hades serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14. Los medios para llevar a cabo su misión son descritos a continuación. Oiga, para matar con espada, 1. Todo lo que tiene que ver con armas de fuego y armas blancas, con mortandad, con fieras de la tierra, la acumulación de los juicios traídos por los 4 primeros sellos son los mismos de los que habló el profeta Ezequiel, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más, cuando yo enviare contra Jerusalén, oiga, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel 14, 21. El capítulo 14 de Ezequiel es un tema profético que todavía Israel no lo ha visto, no lo ha conocido, pero lo va a conocer. ¿Sí? Lean el capítulo completo. La espada representa a todo instrumento de guerra o crimen.
¿sí? O crimen. Todo instrumento de guerra o crimen lo representa la espada, señoras y señores. La mortandad se refiere probablemente a la peste destructora que se desate como una epidemia o pandemia, pero también puede representar a cualquier tipo de plaga que causan gran número de muertes. Y las fieras de la tierra abarcan a todas las criaturas capaces de matar al ser humano, desde las más grandes y feroces hasta las más pequeñas. En el Antiguo Testamento encontramos una gran variedad de animales para traer sus juicios sobre la humanidad. Langostas 1, Éxodo 10, 3 y 6. Serpientes ardientes número 21, 6. Avispas, Éxodo 23, 28. Josué 24, 12. Leones, Segunda de Reyes 17, 25. Osos, Segunda de Reyes 2, 24. Diversas plagas de insectos, Joel 1, 14. Aumento de las fieras es el resultado de la tierra despoblada por la muerte. Debemos tener presente que estos flagelos que se desatarán en la 70ª semana, que causará una gran tribulación sobre los pobladores de la tierra, son los mismos en parte que trajeron un caos sobre los pobladores del antiguo Egipto, de la China del siglo X, los de la India medieval, los del continente africano, la hambruna, la peste, las guerras, coparon siempre los primeros puestos de la tierra. De la lista de generación en generación. El ser humano, sin excepción, fue afectado tanto político y religioso, ricos, pobres, negros, blancos, libres, esclavos, a causa de estas tragedias infrahumanas, sordidas. El hombre en su desespero imploró a todos los dioses, ángeles, imágenes y a sus santos de devoción, y en su defecto acudieron al ocultismo sin tener respuesta alguna e inventaron innumerables métodos y nada les resultó, y siguieron muriendo por millones a causa de hambre, las pandemias, la violencia, las guerras, pero muy pocos entendieron que solo en Dios, solo el Dios eterno, el gran yo soy, en el Dios eterno estaba la solución. Es penoso y comprometedor decirlo, que todo este acontecimiento que se han dado en el mundo hasta el día de hoy solo son destellos y balbuceos en comparación a la gran catástrofe mundial que se desatará para los pobladores de la tierra antes de que Cristo venga a establecer y a consumar su reino por igual. Esto fue presentado por Jesús en el sermón que diera en el Monte de los Olivos, según Mateo 24, 7 y también Mateo 25, que tiene que ver con el mismo tema sobre los acontecimientos que vienen sobre la tierra antes de la segunda venida de Jesús, pero después
del arrebatamiento de la iglesia, señoras y señores, en la cual los que estamos en Cristo nos vamos todos. Amén.